Ante todo, buenos días. En esta ocasión, junto con mi equipo, nos gustaría presentar nuestra postura acerca de si la reforma agraria fue beneficiosa o contraproducente. Dicha postura fue elaborada por Campos Cojo Fabricio, de la Cruz Sánchez Marifé, Montoya Andrade Villi, Ramírez Agurto Francesca y quien les habla, Ramírez Albarrán Dana House. Introducción. En el Perú, la mayoría de las tierras agrícolas se encontraban bajo el dominio de los latifundistas, especialmente en la costa y sierra. Los campesinos que trabajaban en dichas zonas vivían bajo condiciones precarias y carecían de derechos laborales. Ante este escenario de desigualdad y descontento social, diversos gobiernos como el de Sánchez Cerro, Bustamante y Odría decidieron implementar medidas de modernización y reformas parciales. Sin embargo, fue el aumento del movimiento campesino a finales de 1950 y a inicios de 1960 lo que ocasionó que el presidente Fernando Belaúnde Terry decidiera plantear un modelo de reforma agraria entre 1963 y 1968. No obstante, esta propuesta no fue bien vista por la élite del Congreso conservador, lo que ocasionó su fracaso y la persistencia de los problemas estructurales del campo peruano. Durante 1968, esto ocasionó que el general Juan Velasco Alvarado encabezara un golpe de Estado y gobernó hasta 1975. Durante su mandato se concretó un modelo de reforma agraria que estaba basado en la expropiación masiva de tierras y su redistribución a favor de las comunidades campesinas. A continuación, examinaremos los impactos negativos que tuvo dicha reforma en el ámbito político, económico y social. Entre sus principales efectos encontramos el debilitamiento de las instituciones democráticas, la migración rural urbana y la disminución de la productividad agrícola. Asimismo, examinaremos los cambios y permanencias que dejó en la conformación del Perú contemporáneo. Desarrollo. En cuanto al aspecto político, desde el punto de vista, la reforma agraria de 1969, impulsada por el general Juan Velasco Alvarado, fue una de las transformaciones más radicales del siglo XX, ya que su principal objetivo fue desmontar el poder político y económico de la oligarquía terrateniente, en el caso de romper con el antiguo orden conservador y consolidar el nuevo Estado más nacionalista e inclusivo. Velasco planteó la reforma como una herramienta de redistribución para el poder del campo y fortalecer el rol del Estado frente a intereses privados y extranjeros. Se marcó en una ideología de nacionalismo revolucionario con fuerte rechazo al imperialismo y la influencia de potencias extranjeras sobre la economía peruana. Sin embargo, la medida también provocó una fuerte polarización política en cuanto hubo tensiones y enfrentamientos para sectores y con sectores conservadores, partidos tradicionales, medios de comunicación y empresarios. Además, la falta de preparación técnica y organización deshabilitó el apoyo popular con el tiempo, generando críticas e incluso desde sectores campesinos. En cuanto al resumen, políticamente la reforma agraria fue una apuesta audaz por un cambio estructural del país, la cual buscó justicia social, pero también generó conflictos y un legado político dividido e influyente. Aspectos económicos, los cuales aquí se aplicaron diversas medidas radicales, pero no sostuvo los resultados satisfactorios. Durante la reforma agraria se quiso distribuir la mayor cantidad de terrenos a la mayor cantidad de familias posibles. Todo esto teniendo en cuenta el hecho de desprestigiar tanto económica como socialmente a la clase terrateniente, que ya tenía muchos años de experiencia en este mercado. Después se crearon diversas asociaciones lideradas por estas familias, como puede ser la Cooperativa Agraria de Producción o las Sociedades Agrícolas de Interés Social. Sin embargo, estas no dieron sus frutos debido a factores como, por ejemplo, el hecho de que no había una falta de profesionalismo a la hora de gestionar gastos, no había una jerarquía para toma de decisiones y había diversos conflictos, lo que generó el deceso de estas asociaciones y pues el hecho de que se repartiesen los terrenos familia por familia. Todo esto sumado a algunos acontecimientos nacionales o internacionales suponieron una crisis económica que duró hasta finales de los años 80 en el Perú. Aspecto social. Bien, por otro lado, la reforma agraria también se caracterizó por un fuerte sentido de justicia social, dado que se expropiaron más de 15.000 haciendas y se repartieron más de 9 millones de hectáreas, favoreciendo así a cerca de 370.000 familias del campo. Asimismo, esta redistribución desplazó a los grandes propietarios de las tierras, terminando con el caciquismo y democratizándose la estructura social agraria. Por lo que varios campesinos que antes vivían en condiciones de servidumbre se vieron beneficiados accediendo por primera vez a la propiedad de la tierra, lo cual implicó una gran ampliación de la ciudadanía en nuestro país. No obstante, estos logros sociales en un inicio se vieron seguidas por serias dificultades. Primero, la implantación estatal de cooperativas como forma de organización falló por la carencia de experiencia técnica, liderazgo y respaldo institucional. Segundo,
La estructura económica que reemplazó el latifundio no consiguió generar un modelo productivo eficiente. Cabe señalar también que una pequeña élite empresarial agroexportadora consolidó capital y tecnología en la costa, pero la sierra y la selva permanecieron relegadas sin infraestructura ni servicios adecuados. También hubieron amenazas que provinieron tanto de la presión del mercado como también de la expansión minera, forestal y petrolera, que en muchos casos se ha visto apoyada por el Estado. Conclusión. La reforma agraria fue un planteamiento radical con un giro completo en diferentes ámbitos en nuestro país, pero como muchas veces en el Perú, el populismo y la falta de planificación fueron latentes para su proceso. La reforma en el ámbito político buscaba darle un rostro humano, un rostro de pueblo, ante una dominante oligarquía terrateniente, pero que al final solo dividió y generó dudas entre las personas. En el ámbito económico, la falta de planificación a mediano y largo plazo fue palpable, ya que las reformas no cumplieron con lo esperado. Y esto es justamente lo que terminó afectando en el ámbito social, ya que al otorgar a las tierras a las familias campesinas, sin el apoyo y capacitación adecuada de ellas, trajeron como consecuencia que los sueños e ilusiones de los campesinos no eran lo suficiente para poder sacar a flote esas tierras. Como conclusión, podemos decir que la reforma fue un planteamiento audaz para la época, una medida algo populista, que pudo haber sido un buen proyecto, ya que lamentablemente no fue respaldado por las personas capacitadas y apropiadas, y por último fue solo un intento por querer hacer las cosas más justas entre la injusticia que albergaba en la época.